Bienvenido, estimable psicotuber, a la parte 2 de 3 de las miniseries de la revista de Humanidades Psicotube. El licenciado Horacio González, escritor, productor, youtuber, psicólogo, emprendedor, en fin. Les saluda nuevamente, y en el primer capítulo vimos qué significa realmente vivir. Ahora vamos a repasamos eso, lo de la vida y las ilusiones y muchas cosas que tuvimos en el tema, que les queda en la lista para que lo vuelvan a ver. Y en el capítulo 2 vamos a hablar de la ilusión de la libertad. Creemos que somos libres porque podemos elegir, pero eso es libre albedrío, pero esas decisiones son realmente nuestras o están condicionadas por lo que otros esperan. Elegimos en base a nosotros mismos de corazón o a los demás, dependiendo de ellos. Pues depende. Eso creo que es como mixto. Hay cosas de nuestra propia ilusión y de los demás. Incluso puedes elegir porque esperas servir a la autoridad superior, a Dios o a aquello también, o a los que adoran al Estado, o en fin. Muchos creen que somos libres solo porque podemos elegir entre varias opciones, pero eso es libre albedrío. Es peor tratar de renunciar al libre albedrío, aunque el que tiene una única opción puede decidir elegir ninguna. Entonces siempre hay opción de elegir. Viktor Frankl lo demostró en los campos de concentración, de que él elegía qué hacer cuando un soldado le daba una orden y cómo cumplirla. Y en fin, qué ropa vestir, qué música escuchar, qué trabajo aceptar. Pero la verdadera pregunta es, ¿esas cosas son nuestras o están condicionadas por lo que la sociedad, la cultura o el miedo nos imponen? Pues somos hijos de la sociedad y somos hijos de nuestro tiempo. La sociedad crea al hombre y el hombre crea sociedad. Son ambas cosas. Lo que nunca sabremos es desde el hombre primitivo qué fue primero. Si ya existía la sociedad o la sociedad existió después de que el hombre lo pensó y muy bien, y si vamos a vivir en sociedad, o eso ya era inevitable. Eso es lo que nunca sabremos en realidad. La libertad nos hace hacer lo que queremos sin límites. No es hacer lo que queremos sin límites, sino tener la capacidad de decidir sin estar encadenados a los miedos, prejuicios y manipulaciones. Hemos sido bombardeados de cosas, de medios de comunicación, de publicidad, de grandes empresas, de políticos, de gobiernos y todo eso, para ser coaccionados a hacer lo que ellos quieran que hagamos, pero muchas veces para que suene como que lo está haciendo amablemente y lo está haciendo por voluntad propia, cuando a lo mejor no es así. Hay mecanismos de coacción y eso, y también hay sobornos éticos y cosas que uno dice, pues a cierto punto, bajo ciertos contextos se vale intentarlo, pero ¿qué te diré? Cuando creemos que somos libres, pero vivimos atrapados en la necesidad de aprobación, en las deudas, en las expectativas de los demás. Lo que en realidad tenemos es una libertad falsa, una libertad imaginaria de que no sentimos una opresión mayor, una libertad en apariencia que nos mantiene controlados sin que lo notemos. Ya Maquiavelo había hablado de este tipo de cosas en su historia esa del príncipe. La verdadera libertad comienza en la mente. Es aprender a pensar por nosotros mismos, cuestionar lo que se nos dice y atrevernos a ir en contra de la corriente cuando es necesario. Puede ser en un principio, pero no necesariamente. Porque puede ser que una persona cuestione todo y eso, y cuando tiene que tomar acción para ejercer su libertad, no lo haga nunca. Entonces, pensemos en eso. La libertad es decir no cuando todos dicen sí. Pues por lo menos se puede entender como un criterio, un tanto criterio propio. Habría que ver qué es la opción que tienes adelante para decir no y decir sí. Es elegir con conciencia, después de haberlo pensado, de haberlo conocido y eso. Si ya después de todo que te han ofrecido todo, quieres estar ahí, es porque de verdad estás decidiendo. Porque si la inseguridad te hace que paso de esto y paso del otro, y este objeto brillante y esto otro, y me recomendaron esto y esto otro, y es una persona tan insegura
que no se siente libre, su propia inseguridad, su esclavitud. Entonces pasa haciendo cosas que no proceden. Aunque eso es elegir con conciencia, aunque eso implique caminar por un camino más difícil y solitario. Pues ahí sí, ya cuando lo has pensado y lo quieres hacer por voluntad propia, mucha gente dice, yo quiero hacer las cosas por mi voluntad propia y elegir mi propio camino y vivir mi propia vida y no sé qué, pero necesito a los demás, dependo solo de los demás, me da miedo estar solo, me da miedo estar triste, me da miedo que no me quieran, me da miedo que no me aplaudan en las redes sociales. Entonces por ahí es difícil. Pero ¿sabes? Vale preguntarse, ¿soy el dueño de mis decisiones o las tomo para encajar? ¿Soy libre o soy prisionero de lo que otros esperan de mí? Y es muy difícil porque cuando uno toma una decisión puede encontrar un variopinto de ambas cosas, de mi decisión y por aceptar y libre y eso. Hay gente que cree que es libre y no, pero yo no he tomado conciencia de nada y hago lo que me dé la gana por impulso y eso me hace libre. Y actuar por impulso es como lo hacen los animalitos. Los animalitos es un asunto muy diferente, porque los animalitos sí son libres porque ellos ya están determinados a ser así. Entonces y nadie les va a hacer nada. Cuando un animalito hace una cosa y está el dueño, el que es el responsable es el dueño, no el animalito. Si el animalito hizo la cosa y el dueño no sabía de eso, pues se le previene de que tome medidas para que no vuelva a pasar, que no fue culpa de él, que él no sabía y eso, pero que haga cosas para que se corrija. Eso hasta en el Levítico y esos libros del Éxodo están esas reglas. Así que es un sentido común desde los tiempos antiguos del ser humano. Pero en la época de Freud nos decía que estábamos determinados y que no sé qué, y también hablaba un poquito de la sociedad y eso, y que éramos como los animalitos, totalmente. Si hay impulsos y cosas inconscientes y cosas que de nosotros mismos que no entendemos y no sabemos y no manejamos a primera mano. El reto es seguir creciendo y ver cómo vamos escalando y controlando cosas y mejorando cosas de nosotros mismos. Pero Freud nos vendía la idea de que nos teníamos que liberar de eso que era lo mismo que tienen los animalitos. Entonces estábamos determinados por un inconsciente que nos controlaba todo al 100%, cuando es cierto que ya antes se creía que al 100% éramos conscientes de todo y controlábamos todo. Lo cierto es que no, puede ser que sea 50 y 50, solo que ambas teorías, tanto la de Freud como la anterior, llevaban todo al 100%. Entonces por ahí es que eso es un error, una equivocación. Entonces Freud nos vendía que nos teníamos que liberar y que como todo el mundo era como mojigato, iba por el lado de la liberación sexual. Y eso, que ese era el paso principal, el primordial y lo que había que hacer. Pues ellos querían libertad sexual, o hasta cierto punto tenía razón que eran mojigatos, pero ellos querían libertad sexual en un mundo victoriano lleno de reglas y eso, y había también mucha falsedad e hipocresía. Eso es cierto. Entonces nos vendían eso de poder liberarnos, pero no, al final realmente no va por ese camino. Así que no, es interesante, pero no sigan como filosofía o para análisis, no es para seguir el pensamiento de Freud. Solo enfrentando estas preguntas podremos dar el salto hacia una vida realmente nuestra. Es un principio, pero hay gente que puede estar en la pasividad del pensamiento y cuestionarse, pero nunca vivió. Y tiene lo que tenemos los seres humanos, que damos opiniones morales sobre cosas, que dices que yo opino y juicio moral sobre esto y sobre aquello y los otros, y les tiro las cosas que a mí me molestan y creo que todos los demás son como yo o que deberían ser como yo, pero al final no hacen nada para individualizar, para dar los pasos adelante, se quedan ahí pegados. Entonces es difícil. Para todos los seres humanos esta lucha nos concierne. La libertad comienza, para ir concluyendo, comienza en la mente. Solo cuando pensamos por nosotros mismos y dejamos vivir en cadenas invisibles, podemos acercarnos a la verdadera libertad. Solo es como el primer paso. Si ve lo de la caverna
y sabe que lo que hay afuera es la de la caverna y lo reflexió, pero no dio el paso para romper las cadenas y salir afuera, pues estamos mal. Entonces, vamos a continuar, ya hemos terminado. Nos queda el capítulo 3, también hay psicobiografías y todas esas secciones, la edición completa. Recuerden suscribir, compartir, comentar y dar me gusta. Y nos vemos en el tercer episodio, que es vivir libres en verdad. Y vamos a hablar de todo eso, así que recuerden suscribir, compartir, comentar, dar me gusta, y etcétera. Chao, hasta pronto, nos vemos.